Un cordial saludo para todos. Debido a estas interrupciones de clase que hemos tenido, voy a hacer un video rápido explicando el tema que veníamos desarrollando en clase, que es el que corresponde a las disciplinas filosóficas. Y en ese sentido, tratando de establecer qué es una disciplina filosófica, ¿no? Y que creo que ya lo tenemos muy claro, ¿no? Una disciplina filosófica es una parte de la filosofía que estudia un problema determinado de la realidad. Y en ese sentido nosotros vamos a trabajar tres grandes problemas y cada problema tiene unas disciplinas, o sea, unas secciones específicas que se dedican a estudiar como tal esos elementos. Entonces, para nosotros, la filosofía la vamos a trabajar por medio de tres grandes problemas. Esos los vamos a llamar problemas filosóficos. Y como ya habíamos visto en clase, esos problemas filosóficos son los que corresponden al problema del conocimiento, son el problema que corresponde al hombre o a la persona, y el otro gran problema que vamos a trabajar es el que corresponde a el ser. ¿Listo? Entonces, estos son los problemas filosóficos. En filosofía hay más problemas, ¿no? Hay una gran cantidad de problemas. Hay problemas sociales, hay problemas religiosos, hay otras formas que la filosofía puede abordar la realidad. Pero nosotros vamos a abordar la realidad desde estas tres perspectivas. Vamos a abordar el conocimiento, vamos a abordar al hombre y vamos a abordar al ser. Ahora sí, cuando yo hablo del conocimiento, existen unas preguntas que orientan o que favorecen el desarrollo de ese problema. Que nosotros en clase ya las hemos visto, solo las voy a anunciar, no las voy a repetir. Y es, ¿cuál es el origen del conocimiento? ¿Sí? Mi conocimiento está en lo que capto a través de los sentidos. Mi conocimiento está en mi mente. Y hemos dado unos ejemplos, ¿no?, que colocan eso a un problema. Y el otro, ¿cuáles son los límites del conocimiento? O sea, en otras palabras, ¿podemos conocer todo o hay elementos sobre los cuales nuestro conocimiento no puede acceder? Esas son las dos grandes preguntas sobre las cuales se origina el problema del conocimiento. Entonces, este es el problema filosófico. Estas son las preguntas. ¿Y quién sale a resolver esas preguntas? Estas preguntas son resueltas por unas disciplinas filosóficas. En este caso, vamos a abordar por cada problema dos disciplinas filosóficas. Entonces, ¿cómo se llaman las disciplinas filosóficas que se dedican al estudio del conocimiento? El problema del conocimiento se resuelve ya sea por medio de la epistemología o por medio de la noceología. Entonces, ¿qué es la epistemología y qué es la noceología? La epistemología y la noceología son disciplinas filosóficas que resuelven el problema del conocimiento. ¿Listo? Pilas con ese elemento fundamental. Esa es la relación que hay aquí. Las disciplinas filosóficas, en este caso epistemología y nociología, responden al problema del conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento en sí mismo es un problema. Ya lo hemos visto. ¿Listo? El conocimiento es un problema. ¿Por qué? Porque todo hombre es un ser racional. ¿Qué es lo que a mí me hace ser lo que yo soy? Que pienso. En últimas, que soy capaz de tomar conciencia, eso es la razón, ¿no? La razón es la conciencia que yo tengo del mundo que me rodea.
Y esa conciencia que yo tengo del mundo, lo voy guardando en mi mente por medio de ideas. Entonces, ¿qué es una idea? Una idea es una representación mental de los objetos. Eso es una idea. Y en mi mente yo guardo una gran cantidad de ¿qué? De ideas. Pero entonces ahí hay un problema fundamental. ¿Sí? ¿Cuál es ese problema fundamental? Que yo tengo ideas, con esas ideas yo conozco el mundo que me rodea, pero esas ideas entonces lo que me proporcionan a mí es un saber de las cosas. Pero suceden muchas veces que yo creo saber algo y muchas veces ese saber me lleva a mí a equivocarme, me lleva al error. Y se supone que si yo pienso, mi conocimiento siempre debería ser verdadero. O sea, yo no me debería ¿qué? Equivocar. Pero eso no pasa. Yo a veces con mis ideas me puedo llegar a ¿qué? A equivocar. Entonces surge una pregunta, ¿no? Y es esa. ¿Cómo hago para saber que algo es verdad? ¿Qué me define la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo hago para saber que algo es verdad? Y entonces ahí es donde surge la epistemología y ahí es donde surge la nociología. ¿Qué nos dice la epistemología? La epistemología dice, vea, la verdad es real, la verdad es exacta, yo puedo confiar en esa verdad cuando esa verdad se vuelve absoluta. ¿Eso qué significa? Que esa verdad para nosotros es universal. Entonces, un ejemplo de verdad universal. 3 más 2 igual 5. Esto es verdad. Pero ¿por qué este conocimiento, que es el conocimiento de la matemática, es un conocimiento epistemológico? Porque 5 es una verdad absoluta. Yo cuando diga 3 más 2 nunca me va a dar ¿qué? 6. Esa verdad va a ser siempre universal. ¿Eso qué significa? Que esa verdad siempre será objetiva, o sea, no depende de mi estado de ánimo. No es que si hoy amanezco contento vale 3, que si hoy amanezco triste vale menos 2. No, no depende de mí, no depende del sujeto, no es subjetiva, sino que depende de las cosas como son. Y las cosas como son me muestran que si yo junto 3 cositas, 3 arvejitas y otras 2 arvejitas, voy a tener siempre 5 arvejitas. Como es objetiva, esa verdad no cambia. O sea, permanece inmutable. Recuerden que la palabra inmutable es que no cambia. Y por último, esa verdad se nos presenta como absoluta. Y en ese sentido, cuando es absoluta, esa verdad se vuelve exacta. Entonces, ¿quiénes hacen la epistemología? Normalmente la epistemología la hacen quienes hacen ciencias. ¿Sí? La ciencia busca este tipo de conocimiento, un conocimiento que sea objetivo, inmutable, exacto. Pero lastimosamente o afortunadamente, no todos nuestros conocimientos tienen este carácter de absoluto. Entonces yo les colocaba el ejemplo el ejemplo del amor. Por ejemplo, el amor existe, el amor es verdad, el amor está ahí. Pero ¿cuál es el problema? Que no siempre el amor para todos significa lo mismo. Cuando yo digo no significa lo mismo, significa que deja de ser ¿qué? Objetivo y se vuelve subjetivo. Como se vuelve subjetivo, la manera como unos entienden el amor es diferente a como otros la entienden. Unos podrían entender amor como deseo y otros podrían entender amor como querer a alguien.
Y hay una diferencia muy grande entre desear a alguien y querer a alguien. O sea que ahí si se dan cuenta, la verdad ha cambiado. Entonces, hay otros conocimientos que son mutables. Y como cambian tanto, nuestro concepto de amor puede cambiar. Por eso nosotros nos enamoramos de una persona y después nos enamoramos de otra y después nos enamoramos de otra. ¿Sí? Porque no es exacto. Porque si fuera exacto, yo sería como una máquina y diría, me enamoré de esa persona y con ese es el único amor de mi vida y nunca va a cambiar. Y eso no sucede, ¿no? Nuestro conocimiento es relativo. Entonces, hay unos conocimientos que son subjetivos, que son mutables y que son relativos. Esos conocimientos no los va a estudiar la epistemología. Esos conocimientos los va a estudiar la noceología. ¿Ok? ¿Qué dice la noceología? Fundamentalmente eso, que la verdad no es absoluta, sino que la verdad depende de las circunstancias. Y en ese sentido, entonces, como ya lo habíamos dicho, la verdad será la suma de mi subjetividad, o sea, de lo que yo pienso. Como es subjetivo, no todos pensamos igual, esa verdad será mutable. Y como es mutable y cambia, esa verdad será relativa. Lo que para unos está bien, para otros no está bien. Entonces, hay unos conocimientos que nosotros no los basamos en el conocimiento científico, sino que son una opinión. Eso en griego se escribe doxa. Entonces, la nociología se dedica a estudiar estos tipos de conocimiento. Los conocimientos que son subjetivos, que son mutables y que son relativos. Entonces, por ejemplo, si yo digo, ¿qué calor que está haciendo? Es totalmente nociológico. ¿Por qué totalmente nociológico? Porque depende de la persona. Si la persona está súper abrigadísima, pues puede estar sintiendo calor. Pero si la persona está desnuda, posiblemente no está sintiendo el mismo calor que la persona que está súper arropada. Ese calor es mutable, claro, puede cambiar. Hoy está haciendo calor, pero mañana puede a esta misma hora estar haciendo ¿qué? Frío. Entonces depende de la realidad. ¿Listo? Entonces vamos a tener que aprender a identificar cuándo un texto es epistemológico, cuándo un texto es nociológico. Un texto es epistemológico cuando me da ciertas características.